yo para este trabajo, y todo para ser especial, y porque Chufo me dijo que nunca había escuchado la palabra, digo, ¡zas! Acá avanzo con esto, porque mi hipótesis para este artículo es que la pandemia de COVID, junto con el cambio climático y la concentración de capital que trajo la globalización, que aumentó la desigualdad, que polarizó la economía mundial, son tres pandemias juntas, sistemáticas, que interactúan entre sí y se potencian. Esta es la idea de sindemia. En los años 80, cuando se trabajaba, se empezó a estudiar el HIV, lo que se vio es que factores biológicos y factores sociales evolucionaban en conjunto. Entonces se empezó a hablar de sindemias. Sindemias significa pandemias convergentes. Yo creo que efectivamente hay una sindemia entre la enfermedad infecciosa, hoy ocasionalmente COVID-19, la desigualdad y el cambio climático. Creo que el COVID, que todos sabemos el impacto que ha tenido en las muertes, ¿no? En todos los países, el impacto que ha tenido en la economía de todos los países, en la economía global inclusive, es la pandemia más anunciada de la historia. Fue antecedida por 9 pandemias de infectocontagiosas y una de crónicas no transmisibles, así que no podemos decir que esto nos sorprendió. Desde la mitad del siglo XX, a nivel mundial, hemos sufrido, registrado, luchado contra 9 pandemias. ¿Y qué pasó con los saberes? ¿Qué pasó con las previsiones? ¿Qué pasó con la memoria de estas terribles pandemias? No quedaron en la memoria colectiva, no se generó un relato capaz de ayudarnos a enfrentarla, sobrellevarla, prevenirla. ¿Qué es lo que pasó? Y cuando uno dice, y bueno, no pasó nada, nos lo olvidamos, terminó y salimos piripipi, qué suerte que terminó, chau pichu. Lo mismo está pasando con el cambio climático. Kioto es del 85 y miramos para otro lado. No, sí, qué terrible. Uy, ahora nos inundamos más. Sí, hace más calor. Uy, hace más frío. Y no hacemos muy poco frente a la monstruosidad que sabemos que tenemos adelante. Entonces, me preguntaba por qué está ocurriendo eso, y creo que hay que pensar en COVID, porque esta pandemia, que todavía no terminó, pero ya está en las 10 de últimas, y las que vienen, va a depender de que mantengamos la memoria, y no la memoria de los expertos. Por supuesto que los infectólogos van a recordar esto de una manera fantástica, los biólogos están laburando a full, no me interesan los saberes expertos, me interesa más la memoria colectiva instalada a nivel social, porque ya ha pasado, por ejemplo, con la pandemia de la gripe, la mal llamada gripe española de 1918, que se olvidó, y acá se olvidó hasta como saber experto. Ustedes saben que recién en el siglo XXI, en el 2006, se recuperaron
de los tejidos, de los pulmones, de los muertos por la epidemia de gripe española en 1918, que habían sido enterrados en permafrost, en el círculo polar ártico, de ahí se recuperó el virus de la gripe española, un H1N1 igual que otras tantas gripes de lejanos antecesores aviarios. Entonces, se olvidó la gripe española que mató el equivalente a 500 millones de personas con la demografía actual. Es un impacto importante. Se olvidó. No son los muertos, no es el descalabro económico, cultural, no es el terror lo que hace que una epidemia se recuerde. No son las cifras. Las cifras cuentan, pero no narran. Y los seres humanos necesitamos narrativas, porque es la forma como nuestra cultura transmite la realidad. Como los Homo sapiens entendemos qué es lo que nos pasa. Entonces, sobre las cifras terribles del COVID, creo que tenemos que recuperar narrativas, a ver si logramos generar una memoria colectiva, vuelvo a decirlo, no como saber expertos, sino en la población, las poblaciones de distintas sociedades, a ver si logramos estar más alertas con la próxima, que vuelvo a decir, si seguimos en este nivel devorando el planeta, indefectiblemente va a venir. Solamente para anotar un porotito más en esta fundamentación de por qué tenemos que hablar de COVID y por qué yo voy a ofrecer una narrativa del COVID desde la alimentación, desde lo que pienso que es la crisis alimentaria actual y que estamos devorando el planeta, es que no basta que haya muchos muertos, no basta que haya un gran impacto. No es lo mismo que una guerra, no es lo mismo que una inundación o una sequía. Nadie duda que una guerra es un evento social. En cambio, todo el mundo duda de que una pandemia lo sea. Las pandemias, las epidemias, las enfermedades se viven como hechos individuales. Entonces, como la enfermedad la vivimos como un hecho individual, a mí me ocurrió, yo soy el culpable de haberme infectado, o no me cuidé lo suficiente, fumé como un escuerzo durante toda mi vida y ahora tengo que soportar el cáncer de pulmón. Como la enfermedad se ve, se siente, a pesar de todo lo que me pueda decir el epidemiólogo, como una cuestión individual, porque el padecimiento es individual, las pandemias, las epidemias, las endemias, suelen tomarse como una suma de eventos individuales. Aunque se estén muriendo todos, no enganchamos nuestra historia individual en una narrativa colectiva. Y me parece que lo que tenemos que hacer con esta pandemia es aprender un poquito y tratar de hacer esto. Tratar de darle un contenido social. Y un contenido social es siempre un contenido narrativo, porque los seres humanos transmitimos, pensamos en términos de narrativas. Así comprendemos la realidad. Los mitos del héroe, los mitos de las leyendas de los dioses en el pasado, y las novelas, la literatura y los artículos científicos en este. Son narrativas. Artículos científicos basadas en evidencias, en estadística, bla, bla, bla. Siguen siendo narrativas y tienen la estructura mental de la narrativa de nuestra cultura. Un inicio, un problema, un
camino, nosotros lo llamamos metodología, y un final, los científicos lo llamamos conclusión, que abre a nuevas preguntas probablemente, pero sigue siendo una conclusión. Bien, mi narrativa, las bases alimentarias de la pandemia. Voy a brevemente hacer una petición de principios y decir desde dónde voy a ver la alimentación humana. La alimentación humana, tal como la concibo, une indisolublemente nutrientes y sentidos. No es un hecho biológico, ni es un hecho social, cultural o simbólico. Es las dos cosas al mismo tiempo. Comemos al mismo tiempo, simultáneamente, nutrientes y sentidos. Yo no como hidratos de carbono, como comida, como esa comida que llamo pan. Y esa comida que llamo pan tiene una historia, significa algo. Entonces, por supuesto que cuando como un pan, me como los hidratos de carbono, pero eso lo saben los químicos y los nutricionistas. Lo que yo sé como persona, como comensal, es que me estoy comiendo un pan. Nutrientes y sentidos. Al mismo tiempo que ese pan, esa comida, es producto de las relaciones sociales. A ese pan lo puso en mi mesa, uno diría, un panadero. Sí, y también mi trabajo y mi ingreso que hizo que lo pudiera comprar. Es decir, ese pan, además de ser hidratos de carbono y comida, es producto de relaciones sociales, económicas, ecológicas. Ese pan es producto de relaciones sociales y va a producir relaciones sociales, porque me lo voy a comer, voy a estar saciada, voy a salir a trabajar y me voy a morir de una vitaminosis dentro de unos cuantos años si es que lo único que como es pan. Así que la alimentación es nutrientes y sentidos y al mismo tiempo producto y productora de relaciones sociales. Es decir, como decía un antropólogo a principios del siglo XX, Marcel Mauss, es un hecho social total que implica todas las instituciones. Por eso yo, cuando hablo de política alimentaria, digo, no tenemos que crear un ministerio de la alimentación, sino cortar, la alimentación corta transversalmente un montón de ministerios. Tenemos que leer con criterio alimentario y nutricional lo que hace el Ministerio de Economía, lo que hace Justicia, lo que hace Salud, lo que hace Desarrollo Social. Porque es un hecho social total. A la vez la alimentación es un evento situado. No puedo hablar de alimentación en el aire, tengo que hablar de la alimentación de quiénes, de qué población, en qué momento, en qué sociedad. Es un evento situado en un hábitat, en un tiempo, en una cultura, de manera que el contexto en que se produce esa alimentación es significativo. Y de nuevo vuelvo a las relaciones sociales en la alimentación. Normalmente no le damos bola. Las relaciones sociales están oscurecidas en nuestra alimentación cotidiana por lo evidente, porque comemos o porque no comemos, pero no entendemos que es un producto de relaciones sociales que va a producir relaciones sociales. ¿Cómo opacamos esto? Naturalizándolo. Y es muy peligrosa la naturalización de la alimentación, porque opera en nuestra cabecita loca como si no pudiéramos cambiarla. Si es un hecho biológico, los hidratos de carbono son hidratos de carbono. Si es un hecho social, puedo cambiarlo. Si es un hecho social, es un producto humano de la dinámica de mi sociedad, bla, bla, pero puedo cambiarlo, puedo operar sobre él. Bueno,
como yo tomo la alimentación como relación social, creo que se puede y se debe, en un momento tan crítico, cambiarlos. Lo que vamos a ver ahora, miren el preámbulo que estoy haciendo, es esta sinergia entre el sistema agroalimentario y el sistema económico-político que produce una forma de comer, y como la alimentación es un factor prepatológico por excelencia, produce una manera de enfermar y morir, que nosotros vamos a aplicar al COVID. Acá no hay monarcas, dioses, no hay personalismos, hay sistema, fuerzas estructurales, inercias estructurales que reproducen y magnifican y desequilibran grandes tendencias. Y para mí, las dos grandes fuerzas impulsoras en este sistema son la macroeconomía y la tecnología. Bien, quiero señalar, cuando hablamos de las bases alimentarias de la pandemia, que en la historia de la cultura humana, las pandemias recién empiezan a existir hace 10.000 años. Las epidemias empiezan a existir hace 10.000 años. Lo que existió durante cerca de 300.000 años en la especie Homo sapiens fueron enfermedades infecciosas, inclusive, endémicas, que se mantenían dentro de una zona, propias de una zona, propias de una población. ¿Por qué? Porque la población estaba muy dispersa. Éramos grupitos de cazadores-recolectores muy bien alimentados. La alimentación del Paleolítico, la alimentación de los cazadores-recolectores es diversa, saludable. Miren, casualmente, la alimentación de los cazadores-recolectores es totalmente distinta a la nuestra. Rica en fibras, rica en proteínas, rica en vitaminas, baja en sal, baja en azúcares, baja en grasas, baja en hidratos de carbono, que combinada con una alta tasa de actividad, porque los tipos se pasaban corriendo, no los vegetales, que suelen estar enraizados, pero sí los animales que comían, se pasaban corriendo todo el día. Entonces la tasa de actividad de los cazadores-recolectores era muy alta, el doble de la nuestra, que vivimos sentados. ¿Se enfermaban? Por supuesto que se enfermaban. ¿Tenían accidentes? Por supuesto que se morían de septicemia, ninguna duda. ¿Tenían fiebre? Por supuesto que sí. ¿Y tenían infecciosas? Claro que sí. Se enfermaban de tétanos, se enfermaban de botulismo, se enfermaban de montones de infecciones que no confieren inmunidad. Entonces, lo que sobrevivían a una infecciosa que no confiere inmunidad, se podían volver a reinfectar. Pero las epidemias, como las conocemos nosotros, aparecen a partir de la domesticación de animales. En realidad, casi todas nuestras infectocontagiosas son zoonosis que saltaron la barrera de las especies y se adaptaron para vivir, es decir, infectarnos también a nosotros. Entonces, cuando comienza la domesticación de lo que hoy es el ganado vacuno, en aquel momento el Bos antiquus, también aparece la tuberculosis, también aparece la viruela, también aparece el anthrax, también aparece la brucelosis. Cuando se domestican los chanchos, va a aparecer la tosferina como epidemia. Saltan de las piaras a los cuidadores y los cuidadores se las van a llevar a su casa. Y como en aquel momento, hace 10.000 años, las casas eran como ahora, monoambientes, donde la gente vivía sin nada,
Entonces, esas enfermedades se difunden porque para que exista una epidemia tiene que haber un aumento brusco del número de casos nativos. Y para eso el hacinamiento es genial. El hacinamiento y compartir las fuentes de agua le da el caldo necesario para el cultivo de las epidemias que, vuelvo a decir, eran infectocontagiosas de origen animal. Entonces, las epidemias, la polio, la viruela, la tuberculosis, la toferina, la gripe, son zoonosis. Cuando domesticamos esos animales y empezamos a convivir con ellos, pasaron la barrera de las especies y les dimos posibilidad de infectarnos. Y eso todavía está ocurriendo. La gripe aviaria, la gripe porcina, el murciélago de Wuhan, todavía son zoonosis que saltan a los humanos, pero son zoonosis. Y seguimos, por supuesto, hoy que somos 7.500 millones, seguimos dándoles la posibilidad con el hacinamiento de difundirse rápidamente por la población humana. Y ahora, con la rapidez de las comunicaciones, el ritmo del avión, ahora también de hemisferio en hemisferio en muy poco tiempo. La idea de sindemia, donde estas infectocontagiosas interactúan en un ambiente deteriorado por el cambio climático y la desigualdad, me parece que es interesante de desarrollar. Siempre que mantengamos un criterio sistémico, no lineal, ¿no? Determinística, única. El sistema alimentario actual está enfrentando una crisis, en realidad varias crisis simultáneas, terribles, y como dicen muchos biólogos, terminales. Es una crisis paradojal, porque hay alimentos para todo el mundo, y sin embargo 900 millones están desnutridos, no comen lo suficientes, y 1.500 millones tienen sobrepeso, es decir, comen demasiado. Es una crisis estructural, porque nunca, como ahora, ha habido problemas en los tres niveles, en la producción, en la distribución y en el consumo, y es una crisis terminal porque la acción antrópica, la acción de los humanos para obtener nuestra comida, está, como se llama mi libro, devorando el planeta también, y ha cambiado tanto la dinámica de las relaciones entre las especies que muchos biólogos piensan que estamos transitando aceleradamente hacia la sexta extinción. Nosotros vamos a ver muy brevemente la crisis de disponibilidad en la producción, no porque falten alimentos, sino porque esos alimentos disponibles hoy son posibles de producir a través de un modelo que se ha llamado modelo extractivista, pero no nos garantizan que sea posible de seguir produciendo en esta cantidad y calidad en el futuro. La crisis de la producción es una crisis de sustentabilidad. La crisis de distribución, 900 de nutridos, 1.500 de sobrepeso, es una crisis de acceso. Hay gente que, habiendo alimentos para todos, no accede a los alimentos suficientes para mantener su vida, y hay otros que comen demasiado. Y la crisis de equidad que transita el acceso, o sea, la distribución de nuestros alimentos, tiene un porqué, puesto que el gran distribuidor de alimentos en nuestra época, en nuestra sociedad globalizada, es el mercado, la economía de mercado. Y respecto al consumo, es una crisis de comensalidad.
los humanos nos hicimos humanos compartiendo la comida, y hoy la mayor parte de la gente come sola. Todos los patrones alimentarios tradicionales están en crisis, y lo que vemos hoy es una homogeneización de la alimentación humana en torno a 3 granos, trigo, arroz y maíz, que no solo, digamos, que forman el corazón de la dieta industrial moderna actual. Todo lo demás está colapsando. Esto es muy grave, no porque yo tenga ganas de comer locro y arrope de tuna, sino porque el locro y el arrope de tuna eran parte de patrones alimentarios regionales, tradicionales, ecológicamente integrados a su ambiente, con una tecnología, baja tecnología que existía en ese momento, que permitían explotar ambientes que hoy están dedicados a plantar soja. La crisis de consumo nos lleva a ciertas problemáticas de salud o enfermedad gravísimas, y que han sido, bueno, este estado de inflamación permanente ha sido la comorbilidad del COVID y de muchas otras enfermedades también. Y por supuesto, esta es una crisis sistémica, no va a tener una solución única. Los que hablan de la soja, los que hablan de la educación alimentaria, muchachos, si ustedes piensan que hay una cosa, una bala de plata que pueda solucionar una crisis de esta envergadura, están rematadamente locos. Acá se van a necesitar soluciones globales de diferentes niveles, macro, globales, meso, nacionales, y micro, subjetivas. Votamos con la boca. Nosotros podemos empezar a cambiar el mundo esta noche cambiando nuestra alimentación, pero no vamos a hacer nada si la República Argentina sigue teniendo leyes que impactan en la alimentación y en la industria agroalimentaria tan ridículas, irracionales y no sustentables. Y mucho menos vamos a poder hacer algo si la Organización Mundial del Comercio, o FAO, o la OMS dicen las cosas que dicen. No vamos a poner adjetivos todavía. Bien. ¿Cuánto me falta? Bueno. La disponibilidad. ¿Cuánto falta? Más o menos 15 minutos, 20 minutos para todos. Bueno, bárbaro. Entonces, la disponibilidad en Argentina y en el mundo es excedentaria. Tenemos más alimentos que necesitamos. Nuestro problema es que en Argentina, que no es distinto del mundo, el 86% viene de hidratos de carbono, azúcares y grasas que no existían o eran mínimos cuando se creó nuestra anatomía. Es decir, la disponibilidad alimentaria, la producción agroalimentaria actual falla en calidad y también falla en sustentabilidad. El modelo extractivista de monocultivo químico y transgénico está poniendo en peligro los ecosistemas. Es una agricultura altamente dependiente del petróleo, muy contaminante, que abusa del agua, que degrada de los suelos, que avanza día tras día sobre los pocos contextos vírgenes que quedan en Argentina y en el mundo. Nosotros estamos muy preocupados porque el Amazonas arde todos los días, pero no estamos tan preocupados porque el impenetrable es talado todos los días. Esta es una economía sumamente cuestionada porque internaliza la ganancia y externaliza los costos ecológicos, pero está convalidada por las enormes ganancias que producen y por el enorme rendimiento. No se alcanzó la disponibilidad plena con la agricultura familiar. Se alcanzó con esta agricultura de monocultivo tóxico. De manera tal de que cuando uno propone alternativas tiene que pensar que la agroecología tiene que producir
en cantidad como para poder sostener hasta un 30% menos de disponibilidad, se podría tranquilamente. Pero hay que sostener altos rendimientos porque somos 7.500 millones de personas que alimentar. Hoy producimos para 10.000 millones en todo el planeta, si todo el planeta fuera uno, ¿no? Es una agricultura que desertiza, ahí tenemos la desertización por causas antrópicas, y es tóxica, solamente una cifra para horrorizarlos, porque la carga de exposición a los agrotóxicos, de acuerdo a CASAFE, que es la Cámara de Agroquímicos, es equivalente a 11 litros por persona por año, lo cual es gravísimo, para los médicos por lo menos. Lo mismo nos está pasando en la ganadería, al agriculturizarse la pampa, si queremos mantener 50 millones de cabezas de ganado para consumo y exportación, tenemos que estabular a los animales. Al estabularlos, los hacinamos. Al hacinarnos, permitimos que las enfermedades, la zoonosis, se dispersen. ¿Qué es lo que hacen nuestros ganaderos? Nuestros criadores revientan a estos pobres pollos, a estos pobres cerdos, a estas pobres vacas, con fármacos, fundamentalmente antibióticos, para esterilizarles el tracto alimentario, y que coman hasta reventar para alcanzar un peso rápido y poder faenarlos. Pero esta ganadería farmacológica, esta prevención antibiótica, y que son los mismos antibióticos que usamos nosotros, los humanos, nos está costando cara, porque las bacterias han evolucionado de manera artificial, las hicimos evolucionar, de manera tal de que hoy, para muchas enfermedades, entre otras la tuberculosis, estamos al borde de no poder usar más antibióticos, porque las bacterias evolucionaron. ¿Y dónde evolucionaron? En este tipo de establecimientos. La crianza farmacológica ha colocado al sistema de salud en el dilema pre-Fleming, de no tener con qué abordar las infectocontagiosas. Y en el mar las cosas no están mejores, porque los buques factorías han logrado extraer hasta el último cornalito de los cardúmenes, y el informe FAO del 2018 alertaba que si se seguía pescando de una manera tan efectiva desde el punto de vista del mercado, pero no sustentable desde el punto de vista de la reproducción de los peces, para el 2050 estábamos sonados. Se iba a extinguir la vida marina en los mares, lo cual para nosotros parecen infinitos. Bueno, no son infinitos. Hoy nuestros mares están al borde de ser considerados desiertos. Por eso el 40% de nuestros peces hoy provienen de la acuicultura o la piscicultura. Pero como esta sigue la línea de la ganadería farmacológica, estos pobres bichos están de nuevo súper medicados. ¿Con qué? Con antibióticos. Y ahora tenemos en toda el agua residuos de antibióticos como residuos de otros fármacos que se utilizan para poder mantener el hacinamiento en las jaulas. Bien, este modelo extractivista no es sustentable, hay muchas propuestas, pero muy lentamente ganan terreno. ¿Y cuándo ganan terreno? Y cuando las pérdidas ya son insoportables. Lo que nos hace a nosotros, en nuestro estudio de fundamentos alimentarios del COVID, es que este modelo extractivista, que es el hegemónico, extiende la frontera agraria. Al extender la frontera agraria sobre los paisajes nativos, ¿qué es lo que provoca?
el arrinconamiento, la extinción o la adaptación de algunas especies que vivían tranquilas, por ejemplo el murciélago, a otros entornos. Pero además, en esas zonas de frontera se producen esta caza furtiva, que es la manera como muchos pobres del mundo logran conseguir sus proteínas. El mercado de UNAM es un mercado de caza furtiva. El mercado de UNAM, donde el desplazado murciélago infectó a un pangolín, animal salvaje, cazado y que ahora está en la lista al borde de la extinción por cazadores furtivos, para alimentar a los pobres y miserables de China, en estos mercados de sangre que existen en China en cantidad, pero también existen en México, y también existen en Buenos Aires. En Buenos Aires ya lo levantaron, pero en otros países, en otras provincias de la República Argentina, son los caldos de cultivos donde estas zoonosis se transmiten. Bueno, hoy nos cayó la ficha con el murciélago, pero en realidad esto está ocurriendo porque es normal efecto del desplazamiento de las especies por este modelo de producción extractivista de nuestros alimentos. Y la distribución, vamos a ver ahora, es una distribución de mercado, y en una distribución de mercado lo que manda es la capacidad de compra. La capacidad de compra a nivel mundial y a nivel nacional empieza a descender, porque descienden los ingresos medios en todo el mundo. Después de una época dorada, desde la posguerra hasta inicio del siglo XXI, donde el ingreso medio de los hogares subió ininterrumpidamente, menos en Argentina, que a partir de los 50 empieza a caer el ingreso medio, por eso hasta los 50 se podía con un solo salario mantener una familia de 4 miembros, y hoy eso es ciencia ficción. Hoy tenemos una distribución sumamente sesgada, ¿y sesgada hacia qué? Hacia los alimentos más baratos de la producción industrial, que son los ultraprocesados. Por las dudas, te alerto, más o menos 10 minutos quedan. Bueno, bárbaro. Hoy yo quiero marcar la concentración de la producción industrial de alimentos, diciéndoles que son 250 holdings los que deciden el destino de la dieta industrial. ¿Y saben qué? ¿Cuáles son estos holdings que explotan? Fundamentalmente trigo, maíz y arroz. Nosotros vemos y azúcar, perdón. Vemos muchas marcas, pero adentro de las marcas, la industria alimentaria siempre mete lo mismo. Lo que nosotros tenemos son productos ultraprocesados basados en hidratos de carbono, azúcares y grasas y sal. Esa es la dieta industrial actual. Hidrato de carbono, sal, azúcares y grasas. Lo que no había cuando se formó nuestra anatomía. Y esta formación industrial de nuestra dieta actual está minando el sistema inmunitario humano, que está basado en proteínas. Nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario, está formado de proteínas, y las proteínas en el mundo industrial actual son alimentos caros, los más caros de la estructura de precios. El cambio de alimentación en el siglo XX
pro alimentación industrial generó un cambio de patrón epidemiológico. La riqueza en energía de nuestro patrón alimentario y la baja en proteínas de nuestro patrón alimentario forma la base de muchas enfermedades infecciosas, como la diabetes por el exceso de azúcares, la hipertensión por el exceso de sal, los accidentes cardio- y cerebrovasculares por los excesos de grasas, la hipercolesterolemia por el exceso de grasas, que hasta mediados del siglo XX, dada el consumo de alimentos industriales, se presentaban en la vejez, cuando uno acumulaba grasas y azúcares y aparecía a los 80 años la hipertensión o la diabetes mellitus. Hoy el consumo de alimentos industriales basados en hidrato de carbono, azúcares y grasas aparece en los niños. La Sociedad Argentina de Pediatría hoy están locos, yo soy parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque la diabetes mellitus aparece en niños cuando era una enfermedad de la vejez, por la cantidad de azúcares que los niños han recibido en sus cortas vidas, porque todo alimento industrial tiene azúcar, hidrato de carbono y grasas, energía barata y que no existía cuando se creó nuestra anatomía. Y esto ha formado desde el punto de vista corporal un estado de inflamación permanente en la cual se instalan cualquier tipo de comorbilidad, incluso las del COVID. Decíamos que los alimentos son mercancías, por lo tanto dependen para su circulación de la capacidad de compra. Y la capacidad de compra es la relación entre los precios y los ingresos. En el mundo, hoy, los precios de los alimentos son altamente volátiles, porque a partir del 2008, la gran especulación financiera se metió en el mercado de commodities. Y hoy tenemos burbujas financieras de derivados de las cosechas que aún no se plantaron. Y en nuestro país, obviamente, la capacidad de compra está sumamente cuestionada por este combo maravilloso que tenemos en Argentina de inflación y caída del ingreso y caída del empleo. O sea que ¿hacia dónde vamos cada vez más? Hacia una alimentación basada en los alimentos de carestía. ¿Cuáles son los alimentos de carestía? Los más baratos en la estructura de precio. ¿Cuáles son los alimentos más baratos de nuestra estructura de precios? Las harinas, hidratos de carbono, las papas, almidones, hidratos de carbono, los fideos, harinas, hidratos de carbono, las carnes grasas, las carnes del cuarto delantero de la vaca, ricas en grasas, y los azúcares. Todo eso hace que toda la sociedad, pero sobre todo los pobres, siempre sean muchísimo más vulnerables a la enfermedad, aunque tengan caderas generosas. Están malnutridos con una doble carga: gordos y desnutridos, o sea, malnutridos por exceso de calorías, porque los hidratos de carbono, las grasas y los azúcares aportan mucha energía, pero pocos micronutrientes, y a la vez le faltan esos micronutrientes, las vitaminas, las proteínas que les podrían dar los alimentos animales, las frutas y verduras, y los lácteos y la carne, que son alimentos caros en nuestra estructura de precios. Es decir, hoy nuestra problemática epidemiológica se dirige a estudiar las dietas por las enfermedades que provocan. En el pasado nosotros estudiábamos los consumos alimentarios porque casi todas las sociedades tenían restricciones calóricas, eran enfermedades por defecto.
por escasez, desnutrición, hipovitaminosis, anemia, hoy son enfermedades por exceso. Y vuelvo a decir, y en la pobreza, los dos problemas juntos, uno arriba del otro, exceso de grasas, hidratos, azúcares y defecto de proteínas, vitaminas y alimentos protectores. Bien, y como soy antropóloga, no puedo evitar pensar que estos cambios en nuestra manera de consumir se dieron porque la dinámica social de la vida en sociedad nos empujó a este tipo de consumos que cambiaron totalmente la manera de comer de un pasado donde había patrones alimentarios razonablemente adaptados a las necesidades de supervivencia de la gente. ¿Y por qué sé esto? Además de porque han sido recontraestudiados, los patrones alimentarios tradicionales, locales, y la joya de los antropólogos alimentarios, siempre andamos descubriendo que la dieta mediterránea era mejor que la dieta actual, que la dieta colonial era mejor que la dieta actual, que la dieta de los mapuches era mejor que la dieta actual. ¿Y por qué sabemos? No necesitábamos estudiarlo. ¿Saben qué? Sabemos que era mejor que la dieta actual solamente porque supervivieron. Si sobrevivieron es porque comían bien. Si nosotros vemos que en los tehuelches, en la Patagonia, cuando llegaron los españoles, medían 2 metros y las mujeres 1,80, ya sabemos que comían bien, porque el crecimiento en la altura es muy demandante en calidad de la alimentación, no en cantidad. Cuando llegaron los españoles a América, los tehuelches medían 2 metros y los españoles 1,65 promedio. 500 años de dominación, exclusión, arrinconamiento sistemático, destrucción del medio ambiente y por lo tanto cambio de dieta, hacen que hoy los tehuelches, los hijos de aquellos tehuelches de 2 metros, midan promedio 1,65 y los descendientes de esos colonizadores españoles midan 1,74. La antropometría es la desigualdad marcada en los cuerpos a través del acceso a la alimentación. Bien, estos patrones alimentarios tradicionales en ningún lugar del mundo están en vigencia ya, por impacto de la industria agroalimentaria concentrada, globalizada, y hoy hasta en el impenetrable la gente usa calditos Nor Suiza, abre latas o tetrabric de tomate al natural y come harina refinada, polenta mágica, y en todos lados, todos los patrones alimentarios tradicionales están en crisis, arrasados por una industria que provee hidrato de carbono, grasas, azúcares y sal. Haga lo que haga. ¿Y cómo los distribuye? ¿Los distribuye según la necesidad de los tehuelches? No, de acuerdo a su capacidad de compra. El aparato ideológico de esta industria es la publicidad. Y la publicidad no quiere hacer tu bien, quiere vender. Nuestra industria, que ha optado por la inocuidad y no por la salubridad, produce hoy día 4.500 kilocalorías por persona. Entonces, te las va a hacer comer, te las va a querer vender. El aparato ideológico del mercado es la publicidad.
una publicidad que destruye los valores que dan sentido a qué y por qué comer, y lo que busca son nichos de mercado cada vez más recónditos. Entonces tenemos comida para niños, para bebés, para adolescentes, para mujeres, para enamorados, para deportistas, para estreñidos y todas sus combinaciones. Para niños enamorados pobres, para mujeres estreñidas deportistas. Para todos hay un nicho de mercado con una comida específica para vender, no para comer. El consumo en realidad es el último escalón donde se destruye lo que está justificado para volverse a producir y a distribuir porque produce ganancias. Hoy comemos más energía y perdemos densidad nutricional. Nuestra alimentación ha pasado de fresca a procesada y, por supuesto, esta mayor cantidad no significa ni diversidad ni mayor calidad. Y, por supuesto, al depender de mecanismos de mercado, se han polarizado las canastas de consumo en un consumo conspicuo, inducido, que nada tiene que ver con las patrones de consumo tradicionales, locales, históricos, identitarios, culturales, ecológicamente integrados, que hoy en ninguna parte del mundo, ni en la comida china, ni en la comida japonesa, ni en la comida parisina, ni en la comida argentina se mantienen. Y esto ha dejado marcas en el cuerpo. Patricia. ¿Sí? Bueno, yo porque más o menos estamos en horario para ver si podías ir redondeando. Sí. Bueno, este es en estas marcas en el cuerpo que nos ha dejado este sistema agroalimentario, llegó el COVID. Sobre esto, en realidad, es milagroso que no hubiera habido COVID, como es milagroso que no recordemos que hubo 9 pandemias anteriores: gripe aviaria, gripe porcina, HIV, gripe de Hong Kong. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si seguimos produciendo de esta manera, producimos enfermedad y le damos la base para que cualquier infecto contagiosa se difunda. Fue el COVID, ahora fue el COVID, mañana va a ser Pepe. Tenemos que cambiar nuestra manera de comer, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, y yo creo que se puede. Sin lugar a dudas se puede, porque votamos con la boca. Y porque hay una doble articulación de lo social que verdaderamente... miren todo lo que no les voy a decir. Creo verdaderamente que se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación por la doble articulación de lo social. Lo que hacen los sujetos modifica las estructuras sociales, tanto como la modificación de las estructuras sociales impacta en la vida de los sujetos. Les doy 2 ejemplos del cambio de sujeto a estructura. En los años 70, los que comíamos orgánico, hoy lo llamaríamos agroecológico, teníamos que ir nosotros mismos, yo con mi Citroën, a las quintas a buscar, a proveernos de verduras orgánicas, de pollos criados con maíz, habichito. Hoy somos tantos, ha crecido ese movimiento orgánico, agroecológico, somos tantos que hay mercado de orgánicos. De hecho, Argentina tiene 1.700.000 hectáreas registradas con alimentos orgánicos. Es la tercera exportadora mundial de alimentos orgánicos certificados, y hay montones más en proceso de certificación. Es decir, lo que hicimos un grupo de locos con educación alimentaria,
granito de arena, casi le diría meloneando al otro, ¿no? Llegó a cambiar, a generar un mercado alternativo. Lo que se hace desde las estructuras, desde las instituciones, también cambia la vida de los sujetos. Una ley de fortificación, o la ley de iodización de la sal, agregarle yodo a la sal, terminó con el bocio endémico en Argentina. Ahora, el enriquecimiento de la harina común, de la harina de trigo, con ácido fólico, prácticamente ha acabado con la anencefalia y las malformaciones del tubo neural. Nadie se da cuenta, pero bueno, los epidemiólogos sí, porque antes teníamos mucho y ahora tenemos muy poca. Entonces, podemos cambiar la dinámica social desde la fuerza de los sujetos como desde la fuerza de las estructuras. Las relaciones entre sujeto, estructura, sistema, dan la posibilidad de que se modifiquen. Claro, mi problema no es si se pueden modificar, se pueden modificar. El problema es si tenemos tiempo. La ley de etiquetado frontal obligatorio va en esa dirección. Bien, se puede. Y no tenemos que inventar gran cosa. Ya está. Lo que tenemos es verdaderamente que cambiar la peor influencia que domina la alimentación actual, que es la lógica sobre la que estructuramos la alimentación actual y muchas otras cosas, pero yo me dedico a alimentación, que es la lógica de la ganancia del mercado, y recuperar el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación no solo es una posición ética, el derecho a la alimentación como conceptualización teórica, y después de la Observación General 12 de 1969, es una metodología de acción para cambiar la alimentación. Así que yo voy a terminar esto como termino todas mis charlas desde hace más de 30 años, que es que antes de que el mercado termine de convertir este planeta en un shopping para pocos, en defensa propia, tenemos que producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumir nuestra comida en comensalidad. Y esto significa actualizar, hacer carne el derecho a la alimentación. No tenemos que inventar nada nuevo. Los instrumentos jurídicos están ahí. Y me dirán que, bueno, sí, pero esto es producto de un sistema y cambiarlo es imposible. Muchachos, ¿Néstor Mandela pensaba que el apartheid era imposible de cambiar? No, él lo dijo lindito. Todo es imposible, hasta que se hace. Así que yo los invito a la acción. Hoy votamos con la boca, así que por favor, voten bien. Ya está. Todos mis trabajos están en acceso abierto, y si no los consiguen, no sé por qué no los conseguirían en internet, ahí está mi mail, me escriben y yo se los mando. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, ahí tuvimos aplausos. Y bueno, seguimos con unas preguntas, si tenés paciencia para el auditorio que quiera preguntar, ¿no? Sí, claro. Veo a Leticia que quiere preguntar. Hola, Patricia. Hola. Hermosa tu charla. Un poco deprimente, ¿no? En el sentido, digo, de este mundo que estamos construyendo como sociedad globalizada, y que estas cosas que te contabas, datos así tan concretos de cómo el futuro es oscuro, ya no ni siquiera para nuestras hijas o nuestros hijos, sino hasta para casi nosotros, que lo vamos a vivir. Te quería consultar, digamos, por un lado, digamos, fuiste respondiendo a algunas de las cosas que se me iban ocurriendo, en el sentido de, bueno, con tu experiencia también en la gestión,
en el ministerio, y eso, cómo se pueden ir modificando algunas de las cosas que nos impone el sistema, pensando que esto que decías, que, bueno, que hay una concentración muy grande de empresas que son muy poderosas y que por supuesto dominan la política y la economía de todos los países, incluyéndonos a nosotros, o Ujú, quizás más a los países que somos más pobres o ujú. menos desarrollados. Y se me ocurría ahora, con esta cuestión de la ley de etiquetado, cuál era tu opinión, digamos, y si eso puede llegar a tener un impacto concreto, digamos, una ley que ha sido muy resistida y que también ha sido muy peleada, si eso vos pensás que puede llegar a tener un impacto en la alimentación de las personas. Por supuesto que siempre está la desigualdad en el medio y bueno, los pobres comen lo que pueden, y eso es así, digamos, es así hasta que, no, hasta que cambiemos las cosas y ya no haya pobres, pero bueno, es un cambio mucho más profundo. Pero en concreto, respecto a la ley de etiquetado, ¿cuál era tu opinión? Em, la ley de etiquetado es un pequeño pasito en una muy buena dirección, que es regular a la industria. Yo creo que necesitamos industria, porque somos 7.500 millones, no podemos vivir como autoproduciendo. Yo hasta que me mudé acá, vivo en una zona semirural, vivía en Buenos Aires en un segundo piso, así que no tenemos acceso a producir nuestros alimentos, a pesar de que tenía mi huertita en una maceta, en muchas macetas. Eh, Autoproducción, porque me gustaba ver crecer los tomates, pero no porque, y los hongos, pero no porque eso me fuera a alimentar o a cubrir mis necesidades alimentarias. Cubría así mis necesidades simbólicas de placer, de ver crecer. Entonces, necesitamos la industria, pero no esta industria. Tampoco podemos vivir sin industria. Lo que tenemos que hacer es regular la industria para que, además de inocua, sea saludable. A la industria lo que le interesa es que vos no te mueras si te comes el lactobacilos o la lata de atún. Han optado por la inocuidad. Ahora, si eso es saludable a lo largo de tu vida, de eso no se ocupan. Entonces, por eso te revientan con sal, azúcar, grasas, porque son cosas ricas y vos vas a volver a comprárselos. La ley de etiquetado va en esa dirección, va en la dirección de regular la industria para que, además de ser inocua, sea más saludable, advirtiéndole al consumidor, mire, este octógono negro dice que es alto en azúcares, así que busque algo que sea menos rico en azúcares y probablemente no le guste tanto, pero es más saludable. En Chile, que es el primer país que sacó la ley de etiquetado, verdaderamente generó un cambio en el consumo de la gente, pero porque estuvo acompañada de una militancia muy activa en Chile del INTA, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que hizo campañas con el Estado, no porque son buenos, sino porque son científicos. Y los políticos chilenos, bueno, hay un senador que es divino, es muy divertido cuando increpa a los personeros de la industria, hasta el punto que dijo en una reunión de FAO, donde casualmente estaba el Papa, dijo que Nestlé y Coca-Cola debían ser considerados pedófilos, porque al día siguiente estaba todos los diarios del planeta son pedófilos porque abusan de nuestros niños a través de, bueno. Entonces, la ley de etiquetado es un pasito
en pos de regular la industria para hacerla más saludable. Es fantástico que haya salido, ahora hay que militarla, ahora hay que acompañarla por un bombardeo permanente, educativo para la población, para que sepa las consecuencias de elegir, los que pueden elegir, alimentos con estos sellos negros malditos, que mejor evitarlos. Alimentos con sellos, evitarlos. Y debería haber porque la ley es de alimentación saludable, no es de etiquetado frontal. La ley es una ley de alimentación saludable donde el etiquetado frontal es una parte muy importante, pero no se termina ahí. Lo que tiene que haber es un camino hacia los libres de sellos, para que la propia industria pueda reconvertirse y liberarse de los sellos, para que la gente tenga opciones de productos de calidad a un precio razonable, libre de sellos. Entonces, la ley es un pasito en una dirección que considero adecuada, pero no se termina en la ley. Ahora tenemos que avanzar más. Y me parece que en la medida en que trabajemos y hagamos proselitismo sanitario y proselitismo alimentario, la industria nos va a acompañar, porque lo que a ellos les interesa es vender. No quieren matarnos, no quieren enfermarnos, lo que quieren es vender. Entonces van a tener que empezar a transformar sus productos para vender más saludable. En otros países ha ocurrido. Nosotros estamos acá en el fin del mundo y con una crisis que verdaderamente no nos permite asistir, sugerir, empujar esta reconversión industrial hacia los alimentos saludables. Pero muchas veces la presión de los consumidores europeos, por ejemplo, consumidores de altos ingresos, que demandan calidad en sus productos, nos ha favorecido. Ni que hablar, por ejemplo, la veda o la trazabilidad de los transgénicos en la industria europea, que para ellos es muy importante porque tienen un gran mercado de orgánicos, hace que la mayor parte, creo que el 100% de la soja orgánica que se produce en Argentina, se exporta a Europa, para que Nor Suiza fabrique los calditos que vende en la Comunidad Europea con soja orgánica, y no con la soja transgénica que usan en el resto del mundo. Así que creo que vamos bien. Tenemos otra pregunta, Patricia. Entonces, te pregunta Santiago acá en el auditorio, pongo el micrófono apuntando para allá a ver si se escucha. Sí, no sé si se escucha bien. Yo quería hacerle una pregunta porque ahora uno ve determinados activismos alimentarios, por ejemplo el veganismo, el vegetarianismo, y la pregunta es si eso se lleva bien con esta idea de mejor alimentación o no. No, no. Somos una especie omnívora. El Homo sapiens es omnívoro. Y incluso las especies previas, los homínidos, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Neandertal, son especies omnívoras. Nuestra anatomía viene formándose en una dinámica alimentaria omnívora desde hace 2.500.000 años. Entonces, negarnos culturalmente a algo tan elemental como es la síntesis química de el metabolismo químico de nuestros alimentos, me parece una reverenda estupidez. Y desde el punto de vista de la salud,
lo que le pasa a los vegetarianos y a los veganos es que para estar saludables tienen que complementarse farmacológicamente. No logran, bueno, hay algunos que lo logran, pero se dedican todo el día a comer. Yo como pretendo vivir, pretendo pensar, pretendo hacer un montón de otras cosas, entonces no me puedo dedicar todo el día a andar fermentando las lentejas, a andar así. Algunos dedicados todo el día a comer logran compensarse bastante bien. Pero si no tienen que, si pretenden ser, qué sé yo, maestras o médicos o lo que fuera, además de veganos, tienen que complementarse farmacológicamente porque no llegan a cubrir todos los alimentos animales todos los productos químicos que su metabolismo necesita para llevar una vida activa, sana, reproducirse. A mí, miren, esta pregunta me la hace todo el mundo. Entonces usted piensa que los veganos ayudan al mundo porque entonces al no comer alimentos animales evitamos gases de efecto invernadero, el metano, que... No, tenemos que comer alimentos animales. La síntesis de la taurina en nuestro organismo está tan cerca del recto que prácticamente se va con nuestras heces. Y hace 2 millones de años que tenemos la síntesis de taurina en esa parte del intestino. ¿Y por qué no pasa nada? Y ustedes jamás oyeron hablar de falta de taurina, simplemente porque cuando nos comemos una albóndiga, no un bife, una albondiguita, tenemos la taurina que necesitaríamos en un mes. El omnivorismo, además de saludable, es un ahorro de tiempo, porque a la especie vegetariana anterior, que fueron los australopithecus afarenses, le costaba entre 8 y 12 horas modelos matemáticos, conseguir sus alimentos. Al Homo habilis, que se supone, o el Australopithecus grácil, que se supone que son las primeras especies omnívoras, hace 2.500.000 años, tómenlo con pinzas, por supuesto, porque a gata podemos saber cuál era su anatomía, imagínense si vamos a ver cuál era su conducta. Son inferencias a partir de restos arqueológicos. Bien. Le costaba solamente 8 horas cubrir todas sus necesidades. ¿Por qué? Y porque los nutrientes venían empaquetados. Lo que no forma mi cuerpo, yo lo tomo de afuera, del cuerpo de los otros, a los que les reventé el coco para comerme su carne y beberme su sangre. Entonces, el hierro hemínico que yo necesito para funcionar, porque sin hierro hemínico mi cerebro no funciona bien, mis chicos no van a tener todas sus capacidades, ese hierro hemínico lo tengo empaquetado en la albóndiga de mamut que me comí. Y afortunadamente, si a través de procesos culturales puedo conservarlo todo el año. O sea, el mamut es grande, pero si yo lo puedo ahumar, me como un mamut por un año y tengo todo el hierro que necesito, el hierro de mamut, y no lo tengo que formar yo. Hoy los veganos, los vegetarianos, no pueden tener dietas. Primero tienen una dieta en contra de la especie Homo sapiens, lo cual me enerva.
Pero bueno, coman lo que quieran. Pero si quieren tener una alimentación completa, tienen que complementarse o vivir comiendo. Y complementarse farmacológicamente me parece una estupidez en los que levantan la bandera de la naturalidad. Y vivir comiendo también me parece una estupidez, porque me parece que los valores del ser humano, esos que dan sentido a la vida, no son vivir para comer, son comer para vivir, para hacer muchas otras cosas lindas que con las que pretendemos dar sentido a nuestra vida, no solo reproducirnos. Bien, si le parece, podemos agradecerle a Patricia lo que quieren, por supuesto, sigan charlando, pero lo que pasa es que si le extendemos, lo que vamos a agradecer vamos a resultar ser muy poquito. Así que me parece que lo mejor es que ahora hagamos un cierre formal y en todo caso el que quiere sigue charlando, ¿me parece?